La clase pasada fue un poco accidentada porque yo tenía dificultades con la conexión de internet. Entonces quedaron pendientes preguntas y yo quería que hoy las personas que tuvieran preguntas, dudas o lo que fueran me los hagan saber, así yo se los puedo aclarar. De todas maneras, en las diferentes clases que yo tengo que dar, voy a hacer lo mismo, disponer de un tiempo para contestar preguntas. Así que si a alguien le quedó alguna cuestión pendiente de criminalidad de Estado, acá estoy para responder. Doctora, a mí me interesa Ahí Patricia, saber. en el chat, Ana María Cifuente dice, doctora, a mí me interesaría saber sobre las conclusiones. No sé si querés ampliar, Ana María, ahí la pregunta un poco, ¿a qué te A referís? ver si es un poco general, pero bueno, a ver qué es lo que... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere puntualizar la pregunta o quiere que yo haga una conclusión del tema? Justo se levantó, estaba con video. Ana María, te pusiste, está bien, perfecto. ¿Querés puntualizar un poquito ahí la pregunta para Patricia? Abrite el audio. Yo no la Sí, porque escucho. la clase fue accidentada y yo logré anotar en las conclusiones que ella dio hasta la 3. O sea, sobre todo el tema de Estado, de lo que había sucedido. Y como se cortó, me gustaría, porque me habían interesado mucho las conclusiones. Entonces yo había anotado que se sembraba el terror, más perversidad, más generalizada, más vulnerabilidad. No se podía decir que se desaparecía. Esa fue la conclusión número 1, la cual yo transcribí, y llegué hasta la número 3. Por eso me gustaría saber si había otras conclusiones. Sí, creo que justamente, sí, perfecto, muy buena la pregunta, porque el tema es más que una conclusión, yo quería explicar la finalidad de que la desaparición forzada de personas se hubiese impuesto como si fuera una pena, siendo que el gobierno de facto tenía la pena de fusilamiento por decreto ley que modificó el Código Penal y que nunca se aplicó. Y la realidad es que además de sembrar el terror, además de todo esto de disuadir a todo lo que fuera cualquier tipo de movimiento armado, y la realidad es que el propósito más siniestro y creo que mayor fue la imposición de un modelo económico de dominación. Yo les estaba contando a ustedes que se reunieron en Brasil el secretario de Trabajo con el secretario de Estado norteamericano, con autoridades de Brasil y con el ministro de Economía argentino, que en ese momento era José Alfredo Martínez de Oz, y que decidieron que Argentina iba a ser un país pastoril y que Brasil iba a ser un país industrializado. Eso es un modelo económico de dominación, el modelo económico neoliberal, donde lo único que se produce es desde el agro, es decir, se producen solo materias primas, como puede ser alimentos, mejor dicho, no alimentos, los productos, porque en realidad no hay mano de obra, no hay elaboración, no hay valor agregado. Entonces, no hay desarrollo con todo eso. Y eso fue lo que sumió a la Argentina, que había sido un país industrializado, en un modelo del cual la Argentina, a duras penas, a comienzos de los años 2000, pudo empezar a modificarse y nuevamente se retrocedió, y ahora esperemos que cuando pase la pandemia se pueda volver a intentar, porque ese modelo económico es el que hace que un país sea un país dominado, un país sumido en una situación económica donde hay mucha pobreza, mucha miseria y pequeños grupos que son los que de alguna manera detentan el poder económico.
esto se decidió y se implantó, porque si ustedes ven cómo estaba compuesta la franja de las personas que desaparecieron, ustedes se van a dar cuenta que no había solo combatientes, que en general había gente que era sindicalistas, sacerdotes o religiosos tercermundistas, estudiantes de carreras que son las que de alguna manera, como sociología, psicología, digamos, lo que se buscaba era eliminar cualquier cuestionamiento a la imposición de este modelo económico de dominación. Entonces esa creo que es la conclusión más importante. Lo que pasa es que ese propósito, la Junta Militar no lo podían blanquear, no podían decir lo que nosotros queremos es imponer un modelo económico de dominación. Pero ese era el objetivo, un objetivo perverso, un objetivo espurio y un objetivo que era oculto, era subliminal. No sé si queda claro esto. O sea que la desaparición forzada de personas se utilizó también para imponer como, digamos, como motivo más importante. Ese fue el motivo más importante. Sembrar el terror para de alguna manera doblegar a la población, doblegar cualquier forma de disenso e imponer este modelo económico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ahí contestó Ana María. Yo le estaba preguntando si era suficiente a la pregunta de ella la aclaración, y dice que sí, que muchas gracias. Y pregunta Jacqueline Arias, ¿quiénes decidieron que se llevara a cabo esa reunión entre Brasil y Argentina? Esa reunión ministerial, digamos. Gracias. Los gobiernos de cada uno de los países, es decir, Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado, que fue Premio Nobel de la Paz, para que ustedes se den cuenta de la paradoja, Henry Kissinger fue el ideólogo del Plan Cóndor. Que tenía una frase muy particular. Él ¿Eh? decía, tenía una frase muy particular. Él decía que la diplomacia era que sientas la luz sin que sientas el rayo. Era que veas la luz sin que sientas el rayo. Exactamente. Bueno, es una buena Allá por frase. Sebastián Sabatini. Pero fue una persona siniestra, verdaderamente a América Latina Henry Kissinger le hizo mucho daño, y tuvo mucho que ver, bueno, con el tema del Plan Cóndor y con el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional, y con todo esto ellos financiaron, particularmente Henry Kissinger, fue el que proporcionaba los fondos para que el Plan Cóndor pudiera funcionar en toda esta parte de América Latina. Y con respecto a esas reuniones, la cúpula del gobierno de cada uno de esos países organizó la reunión. O sea, el poder de cada uno de esos países, la Junta Militar en la Argentina, el gobierno americano, el gobierno de Brasil, como para hacer un reparto de roles dentro de este nuevo modelo económico. Y de hecho fue así. Brasil es un país industrializado y Argentina es un país que en este momento es un país que no tiene industria, es un país que ha quedado en una situación donde pocos son dueños de los campos, de los grandes campos, donde hay grandes pools de siembra que se enriquecen con estos commodities, y donde no hay una clase obrera fuerte, jerarquizada. Por ejemplo, países como Italia, en los alrededores de Bolonia, fabrican de todo, maquinaria agrícola, fabrican motos, fabrican autos, fabrican tractores, y hay como una clase obrera jerarquizada que tiene acceso a la educación, que tiene otro poder económico, que tiene otro nivel de vida. Eso es necesario para que la Argentina salga adelante. Y eso se digitó desde estos gobiernos perversos, porque bueno, Estados Unidos lo proponía, pero el gobierno militar argentino era el que estaba de acuerdo, obviamente. Y no solo el gobierno militar argentino, Debo decir que
todas las empresas, o gran número de empresas, porque la dictadura fue militar, pero fue cívico-militar, colaboraron muchísimas empresas que hoy en día siguen funcionando, y que ese modelo, de alguna manera, les servía para imponer sus reglas del mercado, para imponer sus reglas del juego, para trasladar sus multinacionales a Brasil, y acá tener otro tipo de juego. O sea, fue un plan orquestado desde los gobiernos de estos países. Yo ya me estoy excediendo, no sé si hay alguna pregunta. No pasa nada porque ahora vamos a explicar un poco el funcionamiento de las clases que viene. Y en Acá todo hay caso otra yo pregunta, me parece. me Argentina puedo volver a siempre conectar. tuvo... Dice Jacqueline Arias, Argentina siempre tuvo una economía pastoril, nunca se caracterizó por tener una industria fuerte. Es más una Mirá, afirmación. no es tan así, no. Argentina en la década del 40, del 50, yo te diría hasta casi del 60, tuvo industria automotriz buena en Córdoba, tuvo industria de maquinarias agrícolas, tuvo industria de electrodomésticos. No fue Argentina siempre un país pastoril, realmente Argentina tuvo siempre un gran rol en todo lo que fue pastoril porque tiene tierras muy ricas para eso, pero no fue solo pastoril, teníamos buena fabricación de vehículos, buena fabricación de camiones, de tractores, de maquinarias, o sea, no ha sido siempre así. Después del gobierno militar no nos recuperamos, y después los 10 años de Menem verdaderamente profundizaron el mismo tipo de política económica. O sea que ahora habría que empezar a salir de todo esto. Bueno, agradeció ahí Jacqueline. Bien. No sé si no hay más preguntas. ¿Alguna consulta, chicos, más? ¿Una pregunta para Patricia sobre criminalidad de Estado? ¿Que quieran aprovechar esta instancia? Bueno. No hay problema por el tiempo, porque ahora vamos a explicar no es un cambio, sino una modalidad que vamos a adoptar para las clases futuras. Así que vamos a disponer de conexiones como para profundizar cosas que puedan quedar de mi clase no profundizadas. Así que por eso no se preocupen. Y si no hay más preguntas, ya empezaríamos con el tema. Bien. Bueno. Pareciera No que hay no hay más más preguntas. preguntas. No, por Bueno. ahora no, muchas gracias. Acá nuevamente dice Henry Kissinger, se llama el ideólogo del Plan Cóndor. Claro, eso es lo que dijo Patricia, exactamente. Bueno. Hay un libro, bueno, yo después les voy a dejar para que ustedes vean, para profundizar temas, un libro de Stella Caloni que se llama Plan Cóndor, el plan criminal, con doble S, si está bien escrito el nombre, doble S. Ahí lo veo, Patricia. Sí. Y bueno, les voy a dejar bibliografía varia por si ustedes quieren profundizar en alguna de las cuestiones en particular. Bueno, agradecida a la clase y a Cristian particularmente. No, Y a nos vos. veremos para futuras clases. Es Hasta siempre un luego a gusto, todos. Patricia. Un beso grande Adiós, y un gracias. gran abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, bien aprovechado el tiempo, este espacio de intercambio que a veces se ve complicado por este tema de las plataformas virtuales, pero bueno, ella se había quedado con la cuestión de que había sido problemática la conexión de la clase pasada y quería que este espacio existiera para que ustedes pudieran preguntar lo que quisieran. Les comento una cuestión organizativa. Vamos a manejar los 2 encuentros subsiguientes con Patricia, preponderantemente con material multimedia, ¿sí? Ahí en el cronograma. Hoy agotaríamos o empezaríamos, de última contamos con posibilidad de volvernos a conectar por fuera del cronograma, quizás el viernes que viene mismo, que no va a estar este espacio de Zoom para profundizar cualquier cosa de lo que es la sociología funcionalista. Pero en principio la clase del 29, del 25 de septiembre, Patricia les va a preparar una clase multimedia. O sea, les va a dejar un video
para ustedes con todo el tema desarrollado y aparte le va a dejar un PowerPoint. Esa va a ser la modalidad. Si fuera necesario, yo me puedo conectar también en ese horario y vamos evacuando, profundizando alguna cuestión. Y lo mismo va a suceder en la clase del día 9 de octubre, misma modalidad. 25 de septiembre y 9 de octubre no van a ser vía plataforma de Zoom o de Cisco Meeting, sino que van a ser clases multimedia. Y les va a quedar, la clase es el formato de una clase, el desarrollo de una clase, y ustedes los van a poder pausar, rebobinar, lo van a tener como material de estudio. De todas maneras, las clases por Zoom y por Meeting quedan grabadas, así que uno puede acudir a la grabación si le quedó algún tipo de duda, o sea, no difiere en eso. Pero bueno, sepan esta circunstancia y también que eventualmente, si fuera necesario y fuera pertinente, me conectaría yo en los horarios de clase para cualquier cuestión. Incluso si no llegamos a agotar el tema hoy o fuera necesario ver algo de clases anteriores mías, ¿no? Bien. Entonces, a partir de hoy, pregunta Azul, ¿no tenemos más clases sincrónicas? No, no es así. Exclusivamente esos dos encuentros, 25 de septiembre y 9 de octubre. Clases donde se desarrollan los temas de marxismo, 25 de septiembre, y políticas de seguridad el día 9 de octubre. El resto son todas clases sincrónicas. Me refiero a la comisión 1. Luego, si hay que ajustar algo en la clase plenaria, se les va a ir avisando sábado a sábado o a través del campus. Pero en principio es todo sincrónico, excepcionalmente no sincrónico. ¿Está bien? Esto es así. Ah, bien, gracias. Había entendido que a partir de hoy directamente no teníamos más por eso. Gracias. No. La idea es siempre privilegiar la clase sincrónica. Que la mayor cantidad de contenido pueda ser sincrónico. Y hasta fíjense que Patricia les dio una clase sincrónica, quedan cosas pendientes por problemas de conectividad y me pide un espacio de otra clase sincrónica para poder evacuarlas. Si a mí me queda algo, aprovecho el espacio del viernes que viene, aunque esté ya predeterminado una clase multimedia, aprovecho un espacio sincrónico para evacuarlo. O sea, el contacto tiene que ser permanente. Eso es así. La clase del 9, del 10 pueden subirla antes de ese día porque sería un día antes de rendir. Ningún problema, sí. Lo hablamos con Patricia para que esté disponible. No va a haber ninguna dificultad con eso. No un día antes. La vamos a subir, si es mejor, 2 o 3 días antes. Despreocúpense por eso, no hay ningún problema. La clase pasada fue una clase inaugural, panorámica, si se quiere, donde nos preocupamos por tratar de definir primero a qué nos íbamos a dedicar a lo largo del cuatrimestre bimestre, a tratar de definir qué se estudia en criminología, qué es la criminología, qué paradigmas ideológicos entrecruzan, recortan a la criminología. Dijimos que íbamos a ver problemáticas, que íbamos a estudiar el delito, pero no el delito desde el punto de vista del saber jurídico, sino ontológicamente, desde un punto de vista sociológico, ¿sí? Que íbamos a estudiar las instancias de control del delito, ¿sí? Lo que es el sistema penal, que íbamos a tratar de indagar por qué se pena, a quién se pena, cuándo se lo pena, ¿sí? Y que íbamos a hacer un abordaje sobre los discursos, algunos legitimantes, otros deslegitimantes, de lo que es la punición, de lo que es la imposición de una pena a una persona, ¿no? Por un crimen, por un delito, por un acto desviado. Bueno, creo que ese cometido lo abordamos bastante bien. Yo la sentí bastante provechosa, la primera clase, y adicionalmente abordamos las dos primeras corrientes con una profundidad bastante aceptable, que fue el iluminismo por un lado y el positivismo por el otro. ¿Bien? Yo les dije que la materia uno podría dividirla caprichosamente en una parte de recorrido histórico, si se quiere, la historia del pensamiento criminológico, y después una segunda parte, si es que esa división existe, pero una segunda parte donde se analizan problemas contemporáneos, ¿sí? Donde uno analiza lo que es el sistema de responsabilidad juvenil, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, donde uno analiza la problemática de drogas, ¿sí?
donde uno analiza la problemática de la cárcel, donde uno analiza policía u otras instancias de control del delito, donde uno analiza instituciones de encierro, pero todo desde un punto de vista del conocimiento del funcionamiento real de las instituciones, no abstracto, como estamos acostumbrados en la carrera de abogacía, siempre perfilados desde el saber jurídico. No vamos a estudiar entelequias, vamos a tratar de ver el delito qué es cuantitativamente hablando, cualitativamente. ¿Qué es el delito? ¿Cuándo se comete? ¿Por qué se comete? Si es que tiene causas o no. Y tratar de dar cuenta de esas circunstancias. Todavía, en estas clases, la de hoy, la de marxismo, que va a ser con esta modalidad multimedia, estamos todavía en el sendero del estudio del pensamiento criminológico, en esa reconstrucción histórica, en ese sumar contenido, sumar corrientes del pensamiento criminológico que nos van a servir de base para ulteriormente hacer un mejor análisis sobre los problemas contemporáneos que aborda la criminología hoy en día. ¿Está bien? Habíamos partido, o habíamos terminado la clase pasada diciendo que uno podría establecer en la criminología dos grandes paradigmas, ¿sí? Dos grandes paradigmas. Uno era el paradigma etiológico y el otro el paradigma de la reacción social, ¿sí? Habíamos dicho que el paradigma etiológico básicamente era la mirada etiológica era entender a la criminología como un saber orientado a la determinación de las causas del delito. Lo que importaba entender y reconocer al delito, a la conducta desviada o al crimen como un fenómeno causal, un fenómeno que reconoce causas, que pasa por algo, que sucede por un motivo, por una causa identificable. Y recordarán que parados en el positivismo, esta corriente tan arraigada en Italia, ¿sí? con sus tres clásicos exponentes, pero también con su desprendimiento alemán en las ideas de von List, partía de un concepto de anormalidad, ¿sí? O sea, el delito era una manifestación, básicamente, una sintomatología, un síntoma de un individuo patológico. Era la obra de un individuo patológico. Esa patología del individuo, esa anormalidad, podía estar asociada a diferentes motivos, ¿no? Entonces, hablamos de que puertas adentro del positivismo, se podía diversificar la mirada en tres cuestiones, o en déficit bioantropológicos, ¿sí? En cuestiones patológicas de la estructura social, o en cuestiones psicopatológicas. La corriente funcionalista, que es la que vamos a empezar a explicar detenidamente hoy, parte de un punto diferente, ¿sí? La principal diferencia que presenta el funcionalismo con el positivismo es que la conducta desviada para el funcionalismo no resulta en nada anormal, ¿sí? No es un acto patológico y es tan normal como la conducta conforme a derecho, la conducta legal, por decirlo de alguna manera. Lo que no quiere decir que esté bien, ¿no? Que obtenga una valoración positiva, sino que no tiene una causalidad anormal. Esa es la primera gran diferencia. Pero no hay que perder de vista que el funcionalismo va a seguir o va a estar comprendido de la misma manera que lo está el positivismo en el paradigma teológico. O sea, el funcionalismo todavía va a seguir preguntándose sobre las causas de la criminalidad, ¿sí? Va a entender al delito como un fenómeno causal. Entonces, va a compartir con el positivismo esa mirada etiológica y va a tener esa principal y gran diferencia con el positivismo, que es en torno al concepto de normalidad o anormalidad, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el campus
yo les preparé un PowerPoint o unas diapositivas con distintas placas, alrededor de 20 placas son, que incluso incluyen la fotografía de los autores que yo voy a ir nombrando hoy. No agota todos los autores, porque en la clase de hoy vamos a hacer una selección de los más relevantes, ¿sí? De cara también a circunscribir un poco el campo de estudio y también para ustedes tener una guía más acotada en miras al examen. Pero bueno, tienen ese material de estudio más la clase que vamos a desarrollar hoy. Los dos exponentes del funcionalismo que vamos a mencionar hoy son Emile Durkheim, por un lado, y Robert Merton, por el otro, ¿no? Los más clásicos. En el contexto de la sociología funcionalista se da, de esta corriente, se desarrolla la teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia. Ese es el nombre más completo con el que se suele encontrar en la bibliografía la denominación de la teoría que tiene lugar en el contexto de la sociología funcionalista. Teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia. Para que ustedes tengan una idea, Durkheim fue un sociólogo de origen francés, ¿sí? Que falleció alrededor de 1920, para que tengan una aproximación. Y él decía, y enfatizaba, que las causas, fíjense, delito, fenómeno causal, las causas de la desviación no debían buscarse en factores bioantropológicos y naturales, como podían ser la raza, el clima, la conformación craneal de una persona, déficit a nivel psicológico, psiquiátrico, ni tampoco en una situación patológica, ya no del individuo, sino de la estructura social. Por definición, el delito, la desviación, en la mirada de Durkheim, era un fenómeno normal. Normal de toda estructura social. Normal, no con valoración positiva. No es que Durkheim decía que estaba bien el delito, ¿sí? Sino en el sentido de que no, etiológicamente no respondía a una causal patológica. En ese sentido. Pero advertía Durkheim que solamente cuando se sobrepasaban algunos límites, ciertos límites de índole cualitativos y cuantitativos, y se verificaba una desorganización social en el que todo el sistema de reglas de conducta perdía valor, el delito debía ser considerado como algo nocivo, porque se verificaba lo que Durkheim señalaba como situación de anomia, ¿sí? De falta de normas. Ahora, mientras el delito, la conducta desviada, se conservara dentro de ciertos límites, ¿sí? El comportamiento desviado no solamente no era patológico, sino que era un factor necesario y útil de cualquier sociedad, cuya existencia era necesaria y útil en cualquier sociedad, porque promovía el equilibrio y el desarrollo cultural. Ahora vamos a profundizar esta idea que por ahí al principio puede sonar raro, pero no, tiene su lógica. Porque decía que el delito tenía un sentido utilitario, porque el comportamiento desviado debía ser evaluado como necesario y útil para el equilibrio y el desarrollo cultural. Porque decía que el delito provocaba la reacción social, ¿sí? Provocaba la reacción de los coasociados. Y mantenía vivo, de esa manera, provocando esa reacción, mantenía vivo el sentimiento de conformidad hacia las normas, ¿sí? Que vinculaba al resto de la comunidad, ¿sí? De esta manera decía Durkheim que el delito venía a cumplir una función psicosocial. Provocaba la reacción del resto de la comunidad y esa reacción se traducía en la vigencia, ¿sí? Y el mantenimiento del derecho. Hablábamos la clase pasada, en la
cuando tocamos el tema del positivismo y mencionábamos a von List, o sea, la corriente sociológica alemana del positivismo, mencionábamos algo que dio en llamarse el programa de Marburgo. ¿Ustedes recuerdan cierta clasificación de los sujetos infractores a la que hacíamos mención y diferentes tipos de respuesta frente a cada tipo de individuo? Entonces hablamos de individuos corregibles e individuos incorregibles, y que desde esa mirada positivista, la pena estatal iba a tener una respuesta diversa. Para el individuo corregible, iba a tener una mirada readaptativa, ¿sí? La sanción penal, el tratamiento que era la pena para el positivismo, iba a atender a readaptar al individuo para su reinclusión al medio social libre. Pero para el individuo incorregible, la mirada o la finalidad de la pena iba a ser su neutralización, ¿no? Su inocuización. Y nosotros tratábamos de establecer un puente y vincular aquellos fundamentos que justifican el ius puniendi estatal, la potestad de los estados de imposición de penas a particulares, y decíamos que esas dos vertientes, esa clasificación que estaba ahí contenida en el programa de Marburgo, podía corresponder en un caso a una mirada preventiva especial positiva, la idea de la readaptación social, y en el otro caso a una mirada preventiva especial negativa, ¿no? De inocuización o neutralización del individuo infractor. Si yo les digo a ustedes que en la mirada de Durkheim el delito cumple o la conducta desviada cumple una función psicosocial, porque provoca la reacción del resto de los coasociados, y de esta manera se mantiene vigente el sentimiento de conformidad hacia las normas de la mayoría, ¿con qué mirada justificante del ius puniendi les parece que se puede vincular esto? ¿No es una teoría general positiva? Exactamente. Perfecta la respuesta. Sebastián Sabatini. Excelente. Bien conectado con la clase. Te agradezco el aporte. Exactamente, como dice Sebastián, nosotros podemos, básicamente si hiciéramos una revisión de los distintos fundamentos de justificación del castigo estatal, podríamos irnos hacia las vertientes absolutas, ustedes las recordarán, donde la pena era un fin en sí mismo, no tenía una mirada utilitaria, y por tanto eran teorías de carácter absoluto, ¿no? Ahí se podría mencionar la mirada de Immanuel Kant, por ejemplo, ¿no? Después teníamos las teorías relativas de la pena, donde ahí entran a jugar estas corrientes que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Entran a jugar desde las consecuencias políticos criminales de cada una de estas formulaciones, ¿no? Estas ideas, volcadas en el pensamiento criminológico, no se mantenían en un plan de abstracción, sino que permitían establecer permitirían hacer derivaciones en materia político-criminal, cada una de ellas, ¿no? El positivismo permitía hacer determinadas derivaciones en materia política criminal, bueno, el funcionalismo también, desde este punto de vista. Esta mirada de Durkheim sería una justificación, dentro de lo que serían las teorías relativas de la pena, preventivo general positivo, ¿sí? Se impone una sanción, ahí está el contenido de reacción social, y esa sanción mantiene, esa reacción social, traducida en la pena estatal, mantiene vivo el sentimiento de conformidad hacia las normas para el resto de los coasociados. Esta es un poco la idea de Durkheim. Pero también, cuando se verifican conductas desviadas que no provocan esa reacción social, y empiezan a tener algún grado de aceptación, o de tolerancia, al menos, también el delito aparece cumpliendo una función psicosocial, porque de la mano del mismo favorece el cambio y la renovación social, y el cambio cultural también. De la mano de la carencia social, se verifica el cambio cultural. Traduciéndolo a un ejemplo. Tiempo atrás, el fotocopiado de libros era una conducta punible, violatoria de la ley de propiedad intelectual, delictiva y demás. Alcanza una
tolerancia social por el uso y costumbre que ya no provoca la reacción social y trae de la mano un cambio cultural. Este ejemplo, así breve, lo podemos aplicar a muchas otras situaciones que dejan de traer como consecuencia la reacción social y por lo tanto se va provocando, se va flexibilizando culturalmente hablando y trae de la mano el cambio cultural. Miren esto que decía Durkheim, ¿no? Un poco para definir esta idea, el porqué de esa idea funcional del delito que le da también denominación a la corriente, al funcionalismo. Esto es textual de Durkheim. Decía Durkheim, desde un lugar de ironía, no afirmaba esto, ¿no? Decía, si hay un hecho cuyo carácter patológico parece incuestionable, es el crimen. ¿Mm? ¿Para quién parece incuestionable? En la mirada de Durkheim. Para el positivismo, no para sí mismo. Está claro. Cuando decía esto Durkheim se refería al positivismo. Decía, el positivismo viene asegurando que el crimen es patológico. Todos los criminólogos están de acuerdo sobre este punto, decía. Por otra parte, hallamos el fenómeno criminal en todo tipo de sociedad. No hay una sola en que no exista criminalidad. Aun cuando sus características cuantitativas varían, el delito aparece estrictamente ligado a condiciones de toda la vida colectiva. Por tal razón, considerar el crimen como una enfermedad social significaría admitir que la enfermedad no es algo accidental. Fíjense, haciendo un paralelismo con un aspecto biológico, en la vida de una persona, la enfermedad es un accidente, ¿sí? Es una circunstancia aleatoria, no es la regularidad, no es lo que ocurre siempre, no es lo que ocurre en todas partes. Entonces Durkheim decía, por tal razón, considerar el crimen como una enfermedad social significa admitir que la enfermedad no es algo accidental, sino que por el contrario se deriva en ciertos casos de la constitución fundamental del ser viviente. El delito, ahora sí una afirmación propia de Durkheim, forma parte en cuanto elemento funcional de la fisiología y no de la patología de la vida social. Solo sus formas anómalas, por ejemplo su excesivo incremento, pueden considerarse como patológicas. Por lo tanto, en sus límites cuantitativos y cualitativos de su función psicosocial, el delito no solo es un fenómeno inevitable, decía Durkheim, sino también una parte integrante de toda sociedad sana. Hay un poco para definir el porqué el porqué de la denominación funcionalismo de la corriente y el porqué de la atribución de función psicosocial de la conducta desviada en la mirada durkheimiana, ¿no? Un poco quien profundiza las formulaciones de Durkheim y en particular lo que fue la teoría de la anomia, es un sociólogo de origen americano, ¿sí? Que se llamó Robert King Merton, mucho más contemporáneo que Durkheim. Piensen que Durkheim nació para 1860 más o menos, les comentaba que ahí estaba revisando que falleció en 1917. Merton, para que ustedes tengan una idea, falleció en el año 2003, así que es bastante más contemporáneo a nosotros. Continuando, profundizando el estudio de Durkheim, Merton decía que la desviación era un producto de la estructura social. Normal. Tan normal como el comportamiento conforme a las reglas y valores predominantes. Y fíjense esto que decía, que es un poco la clave de todo lo que voy a mencionar después. Es un poco la clave. Merton decía que la estructura social, la sociedad, básicamente, la forma en que se estructura la sociedad, no solamente tiene efectos represivos sobre el comportamiento individual, sino también efectos estimulantes. ¿Cómo es una sociedad? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se estratifica? Tiene, en la mirada de Merton, efectos estimulantes sobre el comportamiento individual. Según Merton, la desviación, el origen, la explicación causal del delito o de la conducta desviada,
se daba por una contradicción entre dos grandes estructuras. Por un lado, la estructura social, y por el otro lado, la estructura cultural. Un choque de estructuración cultural y estructuración social. ¿Sí? Fíjense lo que decía Merton. Decía, por un lado, la cultura, que quizás sea menester definir la cultura, ¿no? Primero, ¿qué sería la cultura o la estructura cultural? Y básicamente sería aquel conjunto, un paquete axiológico, aquel conjunto de valores, ¿sí?, en los cuales existe consenso y se está mayoritariamente de acuerdo, ¿sí? El sistema de reglas y valores del consenso mayoritario. Esto sería la cultura, ¿no? Entonces, decía Merton, por un lado la cultura le propone al individuo metas, ¿sí?, determinados fines o metas. Merton era un sociólogo americano que hace sus desarrollos en un contexto propio de un sistema capitalista posterior a la crisis del 30, para que ustedes tengan una idea, donde, ¿cuál les parece a ustedes que podía ser la meta de esa sociedad estadounidense eminentemente capitalista? ¿Cuál sería la meta por excelencia? ¿El estado de bienestar? Exacto, sí, determinado estado de bienestar individual, familiar, el éxito económico, ¿correcto? ¿Sí? Básicamente eso, ¿eh? El bienestar, el éxito económico. Ese sería, digamos, el sueño americano, digamos, por definirlo de alguna manera. Por otro lado, decía Merton, la misma cultura, la misma estructura cultural, le va a indicar a los individuos modelos de comportamiento que son aceptados por la cultura y por lo tanto considerados legítimos. ¿Para qué? Para alcanzar la meta cultural. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Entonces, no solo le va a indicar la cultura cuál es la meta, sino a partir de qué medios debe ser alcanzada la meta cultural. ¿Mm? A través de estos medios legítimos, donde entra el estudio, el trabajo, el desarrollo empresarial. Esos serían los medios homologados por la cultura, los medios legales según la mirada cultural mayoritaria. Sin embargo, yo les decía que Merton encontraba el origen de la conducta desviada en una contraposición, en un choque de estructuras, ¿sí? Estructura cultural, por un lado, estructura social por el otro. Por el otro lado, la estructura social le iba a ofrecer a los individuos, en diverso grado, con diferentes posibilidades, accesibilidad a los medios homologados por la cultura para alcanzar la meta cultural. ¿Sí? Esa diversa accesibilidad de los individuos para alcanzar la meta cultural a partir de los medios homologados por la cultura iba a tener que ver específicamente con su diversa inserción social. ¿Sí? En una estratificación social, está claro que quienes estaban más abajo en la pirámide iban a tener menos accesibilidad a los medios homologados por la cultura para alcanzar la meta cultural. Quienes tuvieran otro tipo de inserción social iban a tener mayor grado de acceso a los medios legítimos y algún sector social tendría un acceso pleno, ¿no?, a los medios que la cultura indicaba como valederos para alcanzar la meta cultural. Merton decía que en la incongruencia, en este choque de estructuras, en esta incongruencia, en esta falta de compatibilidad entre cultura, indicando medios legítimos y meta cultural, y estructuración social, debía indagarse el origen de la conducta desviada. Ahí estaba la razón, ¿sí?, esta falta de compatibilidad entre estas estructuras, es el origen, ¿sí?, y donde debía buscarse la causa de la conducta desviada.
miren esta definición propia de Merton. Merton decía que la cultura o la estructura cultural es el complejo de las representaciones axiológicas comunes que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad o de un grupo. La estructura social, en cambio, es el complejo de las relaciones sociales, en que los miembros de una sociedad o de un grupo se hallan diversamente insertos. Y fíjense el aporte que hace en términos de definición de anomia. Habíamos dado la definición de Durkheim, recuerdan, unos minutos atrás de anomia. Merton dice que anomia es, en fin, aquella crisis de la estructura cultural que se verifica especialmente cuando existe una fuerte discrepancia entre normas y fines culturales, por una parte, y las posibilidades estructuradas socialmente de actuar en conformidad a aquellos por la otra. Esto es textual de una obra de Merton. Lo interesante, hasta aquí llegamos con Merton en que esa falta de correlación entre cultura y estructuración social es el lugar donde hay que ir a buscar el origen de la conducta desviada. Sin embargo, Merton aclara y dice que no todos los individuos van a adaptarse de la misma forma a esa contraposición de la estructuración social y de la cultura, ¿sí? Es más, dice que existen varias posibilidades de respuesta frente a esa incongruencia, ese choque de estructuras. Incluso realiza Merton toda una tipología con 5 modelos de adecuación individual. Él los denomina así: 5 modelos de adecuación individual a la incongruencia existente entre fines culturales por un lado y medios legítimos para alcanzarlo, o mejor dicho, accesibilidad a medios legítimos para alcanzarlos por el otro. Estos 5 modelos de adecuación individual a la contraposición de estructuras se caracterizan por ser: el primero, el de la conformidad. Ese es el primer modelo de adecuación individual. ¿Qué puede hacer un individuo frente a esta realidad de diversa accesibilidad a medios para alcanzar la meta cultural? Y lo primero que puede hacer es adoptar una conducta conformista, ¿sí? La conducta conformista va a ser la respuesta de tipo positiva, tanto a los fines culturales, vale decir, quererlos para sí, ¿sí? Aceptar y querer esa meta cultural, como también a los medios institucionalizados, homologados o definidos como legítimos por la cultura, con prescindencia de que tenga o no accesibilidad. Va a mostrar una posición positiva y conformista respecto a la meta cultural y al medio que debe seguir para alcanzarla. En este punto Merton agrega lo siguiente: dice que un colectivo de individuos, una masa determinada de individuos, solamente va a poder constituir una comunidad o una sociedad en la medida que la conformidad, o sea que la adecuación individual conformista, sea el rasgo extendidamente mayoritario entre esos individuos. ¿Mm? Solo cuando la conformidad sea el rasgo mayoritario es que se va a poder conformar una sociedad. Este sería el primer modelo de adecuación individual. El segundo modelo de adecuación individual que describe Merton, hasta aquí no, a ver, disculpen, se trabó, a mí no. ¿Alguna cuestión técnica o pregunta hasta acá que merezca un parate? ¿Vamos bien? ¿El tema es de por sí tedioso? ¿Se entiende? ¿Es necesario explicarlo de otra manera o vamos bien? No, vamos bien, vamos bien. Bien, va Bueno, bien. excelente. Perfecto. Entonces avanzamos. El segundo modelo de adecuación individual que describe Merton es el de la innovación. El innovador, el modelo de adecuación individual innovador, en las palabras de Merton, es la posición de aquel individuo que adhiere a los fines culturales sin respeto a los medios homologados por la cultura para alcanzarlos. Ese es el modelo de adecuación individual de la innovación.
El tercer modelo de adecuación individual es el del ritualismo. En el caso del ritualista, lo que se verifica es una adhesión meramente formal, presten atención, a los medios designados por la cultura, como legítimos, como oficiales, como legales, sin perseguir los fines culturales. ¿Mm? El individuo desarrolla los medios, es decir, trabaja, estudia y demás, pero no persigue la meta cultural, básicamente. El cuarto modelo de adecuación individual es el del retraimiento. El retraído, en palabras de Merton, es la negación tanto a la meta cultural como a los medios designados por la cultura para alcanzarla. Y finalmente, el último modelo de adecuación individual que desarrolla Merton es el de la rebelión. La rebelión es también la negación de los fines culturales y de los medios individualizados por la cultura para alcanzar esos fines culturales, con afirmación sustitutiva de fines alternativos a través de medios alternativos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ahora vamos a hacer un parate, vamos a hacer un ejercicio de pensamiento colectivo. Yo les acabo de comentar dónde encontraría causalmente Merton el origen de la conducta desviada. También les expliqué, y se infiere de lo que hablamos, que la teorización de Merton se vincula bastante con una explicación socioeconómica, ¿sí?, del problema de la delincuencia o de la desviación, y que él indaga, es el punto de inflexión o el lugar donde debe buscarse el origen de la conducta desviada, es en esta incongruencia entre estructuras. Ahora te contesto, Nahuel. Quiero terminar esta idea que la tengo a mitad de elaboración. Les expliqué que Merton también realiza sus formulaciones en un contexto determinado. Le dije que es un sociólogo americano. Hablamos de cuál era la meta cultural del contexto que él desarrolla y donde escribe. Y yo les preguntaría a ustedes, desde la mirada de ustedes, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser, en estos modelos de adecuación individual, el que mejor explica, o el que explicaría, según Merton, el origen del delito callejero, violento contra la propiedad privada? El origen del delito común, digamos. El que más o menos lo tenga individualizado, abre audio y contesta. Puede ser el retraimiento o la rebelión, pero muchas veces más el retraimiento, me parece, depende del lugar. Bien, retraimiento o rebelión. ¿Alguna otra idea? Innovación, ¿Quién dijo innovación? Nara, A ver, deja el audio abierto y explícalo. ¿Por qué te parece? porque adhieren a los fines culturales que, por ejemplo, podría ser un bienestar económico sin respeto a esos medios homologados culturalmente para alcanzarlo. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? O sea, el origen del delito común en la formulación de Merton se encuentra en el modelo de adecuación individual segundo, explicado, que sería el delincuente innovador, básicamente. Utiliza un medio alternativo, no homologado por la cultura, para alcanzar la misma meta cultural. Quiere el determinado grado de bienestar económico, participa del consumo, ¿sí?, pero no adopta el medio institucionalizado, que es el estudio, el progreso individual, el trabajo y demás, sino que delinque, ¿sí?, realiza una conducta delictiva.
Fíjense que nosotros venimos explicando desde el positivismo esta parte, y nunca lo dijimos, pero es bueno señalarlo. Más allá de estar enroladas en el mismo paradigma, o de compartir un mismo paradigma, el etiológico, la otra característica de la que participan tanto el positivismo y el funcionalismo, que difieren en tanto luego, ¿no? Porque son dos corrientes que difieren radicalmente en lo que sostienen, pero otro aspecto que concentran en común es el de ser dos formulaciones, dos teorías o dos corrientes que pretenden dar cuenta del origen del delito en una forma global. Pretenden con una formulación única, son macroexplicaciones del delito. Con una formulación única o una explicación única, pretenden explicar todas las formas de criminalidad posibles. Entonces, para el positivismo, quien comete un ataque contra la libertad sexual ajena, tiene un problema, un déficit psicológico o bioantropológico o demás, o es a partir de una circunstancia anormal y patológica, que esa manifestación agresiva se verifica como una sintomatología de un ser patológico. Ahora, si volvemos a mirar un poco la explicación del funcionalismo, este juego que hace entre cultura y sociedad, y vemos que la pretensión explicativa también es global, ¿sí? También pretende ser abarcativa de todas las formas de desviación posible, quizás podemos adivinar qué es lo que se le critica al funcionalismo y en particular a Merton. ¿Qué les parece a ustedes? Justamente eso, que tiene una mirada global sobre el delito y que no indaga en todas las clases de delitos que se pueden cometer. A ver, ¿quién está hablando? Nahuel. Nahuel. Bueno, no permitiría explicar, por ejemplo, qué tipo de circunstancias. Y por ejemplo, las distintas clases de delitos, por ejemplo, el delito de cuello blanco o los delitos de criminalidad menor. Bien, por ejemplo, permitiría explicar una modalidad delictiva que tenga que ver con un ataque a la propiedad privada, pero no un ataque sexual. Y vos hiciste una referencia muy importante ahí, que ya no tiene que ver tanto con la diversa tipología de delitos, sino que dentro de una misma tipología se centra en los sujetos, en la diferencia entre sujetos. Vos mencionaste el delito del cuello blanco. Habilita el audio, para hablar tranquilo. Sí, sí. A ver, ¿qué podés agregar sobre eso? Y que los delitos de cuello blanco, por ejemplo, son cometidos por personas más pudientes o más acomodadas en la infraestructura social y no se los criminaliza tanto, y los delitos menores son los que generalmente se persiguen por el sistema penal. Está bien. Esa sería una segunda cuestión, las facetas de criminalización. Pero volviendo ahí, que está muy bien lo que estás diciendo vos. Ahí está la mayor crítica que se le hace al funcionalismo. Ya no que no permite explicar cualquier modalidad delictiva o cualquier tipo de desviación, sino que dentro de lo que son las visiones economicistas o los ataques contra la propiedad privada y el sistema capitalista mismo, no permite explicar, el funcionalismo no permitiría explicar la actividad delictiva o la conducta desviada de quienes lejos están de tener problemas de accesibilidad a los medios homologados por la cultura para alcanzar la meta cultural. ¿Qué es lo que denominaba ahí Nahuel como la criminalidad de cuello blanco? ¿No? O sea, la razón misma, volviendo al principio de Merton, cuando arrancamos la clase, la razón misma o el origen o la causa del delito en Merton estaba en el efecto estimulante, no sé si recuerdan el comienzo de Merton cuando lo explicábamos, el efecto estimulante que tenía sobre el comportamiento individual la estructura social. Entonces, léase, si la inserción social es baja, pero la demanda cultural o la meta cultural, perdón, la inserción social es baja, la accesibilidad a los medios homologados por la cultura es remota,
pero la meta cultural aparece como demanda, hay un efecto estimulante en el comportamiento individual para alcanzar la meta cultural a través de medios alternativos, lo que explicaría la conducta innovadora, ¿no? O el modelo de adecuación individual. Claro, el modelo de adecuación individual lo que no dice es por qué quien sí tiene accesibilidad plena a los medios homologados por la cultura, no obstante recurre a medios alternativos para alcanzar la meta cultural. Y ese sería el talón de Aquiles, de esta teoría. Esa es la crítica más fuerte que se le hace justamente a Merton desde un autor que se dedicó a estudiar puntualmente la criminalidad de los poderosos, ¿sí? Que es el que vamos a mencionar ahora seguidamente, que es otro sociólogo, también americano, que se llamó Edwin Sutherland. Edwin Sutherland justamente tiene un libro, su obra más célebre, que se llama El delito de cuello blanco. Es un símbolo, básicamente, en definición, de lo que es la criminalidad de los poderosos. Merton, de todas formas, hizo un intento de superar esta grave objeción, diciendo que en realidad el delincuente de cuello blanco, o el criminal poderoso, es un reforzamiento de su tesis del delincuente innovador. Entonces explicaba Merton que el delincuente de cuello blanco quiere fervientemente y para sí la meta cultural, pero que no ha logrado internalizar los medios homologados por la cultura para alcanzarlos. Claro que esta explicación de Merton, complementaria frente a la crítica, no aparece como demasiado satisfactoria, si se la mira desde que en la base de la formulación misma de la teoría estaba aquello del efecto estimulante de la estructura social, ¿no? Como que no aparece superadora de la crítica. Quizás el punto más quizás el punto más deficitario que tiene el funcionalismo en esta versión mertoniana es esa pretensión macroexplicativa, ¿sí? Si la pretensión, el horizonte de explicación de la tesis hubiera sido menor, explicar determinado modo de criminalidad que afecta determinada clase social y demás, y fuera más pequeño el objeto de explicación, la teoría sería un poco más satisfactoria. Pero mirado desde la criminalidad de los poderosos, esta es una crítica que no logra superar el funcionalismo de Merton. Les mencionaba este otro autor, que se llama Edwin Sutherland. Tiene un libro que se llama El delito de cuello blanco, es su obra más saliente. Sutherland es algo, no del todo, pero algo más contemporáneo a Durkheim. Para que ustedes tengan una idea, fallece en 1950 Sutherland. Yo les mencionaba que Merton vivió hasta el 2003, es nacido a principios del 1900. Durkheim nace a mediados de 1800 y muere en las primeras décadas del 1900. Y Sutherland vivió, para que ustedes tengan una idea, entre el 1883 y 1950. Los esfuerzos de Sutherland van bien centralizados a el estudio de la criminalidad de los poderosos, justamente, ¿sí? Toda su focalización se aplica principalmente a la delincuencia de cuello blanco. Lo primero que hace Sutherland es hacer una crítica radical a lo que han sido las teorías generales del comportamiento criminal, ¿sí? Basadas ya sea en condiciones económicas, como puede ser la pobreza, Merton, psicopatológicas o sociopatológicas, el positivismo. Lo que decía Sutherland es que ese tipo de generalizaciones eran falsas, básicamente, ¿no?
Primero porque se basaban en una cifra de la criminalidad que era falsa. Todos los estudios estaban apoyados sobre una cifra de la criminalidad que no era fidedigna, que era la criminalidad oficial. ¿Por qué no era fidedigna? Porque era una criminalidad, una cifra de la criminalidad construida de los estamentos de los poderosos que ignoraba qué cosa justamente, la criminalidad de los poderosos, la criminalidad de cuello blanco. Entonces, toda la base sobre la que se asentaban estas explicaciones generales de la criminalidad partía de la consideración de una cifra de la criminalidad no fidedigna. Y también decía que estas formulaciones, en referencia a las explicaciones más de índole económicas como la de Merton, o patológicas como las del positivismo, no explicaban la criminalidad de quienes no eran pobres, no habían nacido en la marginalidad, no eran hijos de familias desunidas, ni tampoco eran débiles mentales o psicópatas, ¿no? Solo podían explicar la criminalidad de los sectores más bajos de la población, esto en referencia puntual a Merton, pero que esos factores no eran útiles para conformar una teoría general de la criminalidad que explicara tanto la criminalidad en toda la pirámide de los sectores más bajos o de inserción social más baja como la de los poderosos. Y acá lo que decía Sutherland era una explicación que puede sonar simplista, ¿sí? Pero que un poco da nombre a la teoría que él desarrolló, que es la teoría del aprendizaje criminal. También suele encontrarse en alguna bibliografía, como por ejemplo en Barata, como teoría de los contactos diferenciales o de la asociación diferencial, ¿sí? Esta teoría la van a encontrar con todas esas denominaciones: asociación diferencial, teoría de los contactos diferenciales o del aprendizaje criminal. ¿Qué es lo que decía Sutherland? Que el aprendizaje en las personas no se da en los años primeros solamente, sino que se da a lo largo de toda la vida. Y que el comportamiento desviado, ¿sí?, como cualquier otra forma de delincuencia sistémica, era objeto de aprendizaje. Era aprendido. No era ni heredado, ni nada que se le pareciera. Era objeto de aprendizaje durante el desarrollo de la vida de la persona. Ese aprendizaje se iba a determinar, o que una persona terminara siendo desviada, o realizara conductas conforme a derecho, se iba a determinar por un proceso que él definía como de interacción, ¿sí?, con aquellas personas que ya realizan comportamiento criminal o que realizan comportamiento conforme a las reglas y valores dominantes. Y se iba a determinar por la frecuencia y la intensidad de los contactos que tuviera con uno u otros modelos de conducta. Que una persona llegara, de alguna manera, a ser un criminal o no, se iba a determinar por esa frecuencia e intensidad que tenía con cada uno de los dos modelos de comportamiento. Esto es lo que lo que Sutherland llamaba como proceso de contactos diferenciales. Claro, esta explicación aparecía especialmente satisfactoria para dar cuenta de por qué aquellos individuos que tienen total accesibilidad a medios legales para alcanzar los cometidos culturales, para alcanzar la meta cultural, no obstante se desvían y adoptan conducta desviada. ¿Por qué? Porque habían adoptado para sí y tenían frecuentes contactos con ese tipo de modelo de comportamiento, y por lo tanto ese tipo de modelo de comportamiento había sido objeto de aprendizaje. ¿Estamos en claro hasta acá? Más o menos. Sí. Voy al chat a ver si dejaron alguna referencia. Perdón, Nahuel había preguntado algo antes de irme. La diferencia entre retraimiento y rebelión sería que el primero no se propone ningún medio alternativo. Claro, exactamente. Las posiciones de rebelión más que conducta ordinaria podían tener
no sé, fundamentos ya antisistémicos más que delito, no sé, una mirada anárquica quizás. Avanzamos entonces. Hasta aquí llegamos, hemos visto ¿Puedo hacer una Durkheim. pregunta? Sí, por supuesto. Yo lo que no termino de entender, siguiendo este planteo de Sutherland, es cómo hay determinado tipo de delincuencia de cuello blanco que puede acceder a las metas culturales, tiene los medios, pero lo que busca no es, de alguna manera, lo que el resto llama metas culturales, o no sé, o será otro tipo de meta, porque lo que busca es poder, básicamente. Excede el dinero, excede cualquier cosa. ¿Se Claro, aplicaría con esta misma teoría? claro, puede ser entendido igual como una meta cultural, ¿no? De tentar Sí, poder. Claro, bien. sí, podría ser una meta cultural. Igual siempre hay que centrarse que estas explicaciones eh, se dan siempre en contextos específicos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es dónde y cuándo dicen estas cosas Sutherland, Merton, ¿sí? No lo dicen ahora en la Argentina y genéricamente, con cualquier validez temporal y espacial, sino que explican un contexto específico que es el estadounidense, donde reina el capitalismo y la mirada económica por sobre todas las cosas, ¿no? Un poco eso, ajustarlo al contexto temporespacial de cada una de estas explicaciones. Avanzando con esto, ¿no? Y también con estas miradas que remiten en algún punto a la cuestión cultural. Otro autor que vamos a tocar brevemente hoy es Albert Cohen. Este también es un sociólogo y criminólogo americano, norteamericano. Fue discípulo de Parsons. Hay algunos autores que se los dejé invocados en el material, no los voy a desarrollar hoy, y tampoco van a ser tanto objeto del examen. Nos vamos a focalizar en estos, en profundizar estos autores, ¿sí? Para este encuentro van a ser estos autores, no todos los que aparecen mencionados en la bibliografía, que los dejo un poco para no dejar de invocarlos en algún sentido. Albert Cohen desarrolló la teoría de la subcultura de las bandas juveniles. Fíjense cómo vamos entrando en una suerte de cuello de botella, donde empezamos con el positivismo, y que a partir de la patología individual, multicausal, psicológico-psiquiátrica, antropológica, sociopatológica, al pasaje a explicaciones que tienen que ver con la pobreza y la inserción social como causa de la conducta desviada, pero siempre con miradas macroexplicativas. Pasamos a ir achicando a explicaciones que reconducen más a la especificidad del comportamiento desviado de las clases poderosas en Sutherland, y ahora nos centralizamos a un claustro más pequeño, que es el de la subcultura de las bandas juveniles, con Albert Cohen. ¿Qué es lo que pretende, explicar o describir Cohen? Más que nada, en un sentido hasta les diría que complementario con las explicaciones de Merton, pretende dar razón del porqué de las conductas criminales de las bandas juveniles americanas, por qué se conformaban, qué tipo de comportamiento desarrollaban. Y entonces, en su estudio, Cohen va dando cuenta que determinados jóvenes que pertenecían a una misma franja etaria y a una misma extracción social, eran los hijos de las clases obreras, de las clases sociales más pobres americanas y de la clase obrera, presentaban respecto de la cultura un serio problema de adaptación, ¿sí? No, la cultura dominante
¿sí? No les ofrecía una respuesta satisfactoria a estos jóvenes. Y de la interacción que se verifica entre ellos, se va conformando en esta mirada de Cohen una subcultura, una cultura dentro de la cultura general. Un sistema de reglas y de valores propio, estructurado dentro de la cultura general. ¿Cómo la describe o cómo la define Cohen a la subcultura? La describe como un sistema de creencias y de valores propios que se extraen de esta interacción entre estos jóvenes que pertenecen a una misma extracción social y que de alguna manera sienten problemas de frustración y marginación en relación a la cultura dominante. Esa subcultura, este nuevo sistema de reglas y valores, pero propio y diverso a la cultura dominante, diferente, distanciado de la cultura dominante, iba a venir a zanjar y a darle la solución a estos jóvenes a esos problemas de adaptación que tenían respecto de la cultura dominante y para la cual la cultura dominante no les ofrecía ningún tipo de solución satisfactoria. Yo les mencionaba que en algún sentido tiene una explicación, la de Cohen, que es en algún punto complementaria a la explicación de Merton, porque está orientada en términos causales, ¿sí? Para dar una explicación causal del delito de este conjunto, en este caso de quienes pertenecían a la subcultura, centraba en la atención de las características de la estructuración social, ¿sí? O sea, ponía el acento y la mirada en la forma en que estaba estructurada la sociedad. De alguna manera... Sí, perdona, Sebastián. ¿Es el ejemplo de la película La Naranja Mecánica? Ustedes saben que por cronograma la tienen que ver, ¿no? La Naranja Mecánica. No Sí. sabía. Sí, la tienen que ver. Creo que ya vieron Tiempos Modernos, ¿no? No. Sí. Bueno, la Naranja Mecánica es de rigor en criminología. Creo que la vamos a dar. Sí, igual no orientado tanto a esto. Sí, se relaciona claramente con lo que estás diciendo, Sebastián. Pero no la damos en ese contexto de explicación, sino más que nada para ver el tema del gobierno de las instituciones de encierro. La damos para eso, ¿viste? Creo que se da después cuando ven Goffman y demás. Pero sí, no sé si alguno la vio, es particularmente interesante. Vieja e interesante. ¿Cómo describía Cohen la actividad que se desarrollaba dentro de la subcultura de las bandas juveniles? Decía que, en general, la actividad desarrollada dentro de la subcultura estaba caracterizada por 3 rasgos distintivos. El primer rasgo distintivo es que no eran conductas utilitaristas, o eran no utilitarias las conductas. La actividad violenta, callejera, los robos, muchos de los daños que ocasionaban estas bandas juveniles no aparecían asociados como un medio racional y claro para alcanzar un fin determinado. Esto podría ser un punto de distanciamiento con el modelo innovador de Merton, ¿no? En el modelo innovador de Merton era la utilización de la conducta del medio ilegítimo, la conducta desviada, para alcanzar la meta cultural. Ahí había una melvanación utilitarista clara. Acá, en la subcultura, dice, no, ese rasgo utilitarista no está tan claro. O sea, mucha de la actividad dañosa que se desarrollaba por estas bandas juveniles en la vía pública, en el espacio público, no estaba claramente asociada a un fin racional. La segunda caracterización, o la segunda característica que tenían las conductas desviadas de las bandas juveniles, es que eran maliciosas, ¿sí? Decía Cohen. Los miembros de las bandas juveniles encontraban
una diversión, si se quiere, un aspecto placentero en ocasionar disconformidad en terceras personas con esa actividad. Y la última característica que daba Cohen de la actividad de las bandas juveniles es que eran negativistas esas conductas. ¿Por qué eran negativistas? Porque el comportamiento desviado o criminal solamente era aceptado en el contexto subcultural, ¿sí? O sea, de la subcultura para adentro, solamente era aceptado cuando representaba la polaridad negativa a las normas de respeto de la sociedad de clase media. Vale decir, ¿cuáles eran las normas de respeto de la sociedad de clase media? Aquellas normas de la cultura dominante en relación a las cuales los jóvenes de la clase obrera tenían problemas de frustración y problemas de adaptación. Profe, ¿podría repetir esa última? Sí, por supuesto. ¿Desde qué parte no quedó claro? Cuando La última, dijiste el comportamiento criminal. Sí. Sí. La última característica es que eran no utilitaristas, eran maliciosas y también eran negativistas. O sea, la conducta desviada, puertas adentro de la subcultura, iba a ser bien valorada cuando se mostrara como el polo opuesto a las pautas de respeto de la cultura dominante, ¿sí? Que eran las propias de la clase media. Cuando fuera lo contrario a eso, era bien valorado subculturalmente hablando. Bueno, una última referencia les dejo y por hoy cerraríamos, y en todo caso vemos cómo programamos de futuro, si es necesaria alguna intervención mía la semana que viene o puedo, no sé, conectarme, ver si precisan algo, quieren que nos conectemos, avisan en el campus, lo vamos viendo, o si no saben que van a tener el día previo la clase, o el mismo día a la mañana, la clase multimedia de Patricia de marxismo. ¿Está bien? Pero ya no sincrónica. Es para este viernes que viene y para la clase de políticas de seguridad nada más. Ahora contesto todo el chat. Última referencia, un último autor que les quería mencionar es Donald Klemmer. Donald Klemmer tiene una obra célebre que se llama The Prison Community. Seguramente todos cuando estudiaron Derecho Penal Parte General se lo hicieron a partir de lo que se suele dar como bibliografía básica, que es el manual de Eugenio Raúl Zaffaroni. Habrán leído en algún momento una terminología que para el penalista suena incómoda, rara, o al menos innovadora, que es la idea de prisonización. No sé si la tienen presente. Bueno, Zaffaroni ahí en el libro, para quienes lo hayan usado en Parte General o en algún otro contexto, hayan leído ese libro, acude a esa terminología, a la de prisonización. Para el penalista es novedoso y pareciera que hasta es propia de él la denominación. Bueno, en realidad quien acuña la idea de prisonización es este autor, es Donald Klemmer. En una obra que se llamó The Prison Community, que se llama The Prison Community. Siguiendo con esta lógica de ir achicando las explicaciones, fuimos del positivismo macroexplicativo al funcionalismo macroexplicativo, en particular en Merton centrado en la delincuencia de los pobres, o de las clases de inserción social baja. Pasamos a la criminalidad de cuello blanco, una explicación más pequeña, a la banda juvenil, y ahora nos vamos a la realidad de las prisiones, de la cárcel, ¿no? Este concepto que yo les comentaba de prisonización que acuña Klemmer, es básicamente la definición de los efectos de carácter deleterio que a nivel subjetivo produce la convivencia carcelaria. ¿Sí? Fíjense que en términos generales se suele reputar de la cárcel un efecto de socialización o de resocialización, de readaptación, ¿no?
Si nosotros acudimos a la legislación nuestra, yéndonos un poco de la mirada sociológica, tanto la legislación nacional, ¿no?, la ley 24.660, como la ley provincial de ejecución, la ley 12.256, refieren que la finalidad primordial del encierro carcelario es la readaptación social de los condenados, para ser devueltos en medios aptos a la vida libre. Entonces, en general, de la prisión se reputa que su imposición lo es como finalidad primordial, no digo que sea la única, pero como finalidad primordial para la readaptación social o para la socialización del individuo. Bueno, Klemmer da una explicación alternativa, porque dice que de manera adyacente a ese supuesto efecto socializador y resocializador del encierro, se verifica un proceso que él denomina de socialización negativo. Porque dice que en el transcurso de la ejecución de las penas privativas de libertad, en rigor de verdad, el condenado, más que aprender la forma de vivir en el medio libre, lo que aprende es a asumir las situaciones y los modos de comportamiento que implican las normas y valores propios de la vida en encierro, que son bastante diferentes a los de la vida libre. O sea, se da un proceso de socialización inverso o un proceso de socialización negativo, donde en realidad lo que aprende la persona son las reglas, los valores de funcionamiento de la vida carcelaria. Bueno, un poco esta es la explicación de Klemmer. Vamos a cortar acá. A ver qué quedó en el chat. Coincido, innovación, para mí también, sí, en esta teoría. Invierte la cultura, podría decirse. Antonella, invierte la cultura, podría decirse. Pusiste acá. A ver qué quieres preguntar. Sí, me refería a lo de Cohen en negativo. Claro. La negativa. Exactamente. La característica negativista es todo aquello indeseado para el sistema consensuado, mayoritario de la cultura dominante, como reglas de valores, morales y demás, todo lo contrario, lo que aparezca como disconformando esas pautas de la cultura dominante, es bien visto en el plano subcultural de la banda juvenil. Por eso es negativista. Así que sí. ¿Dónde suben las clases la de hoy? Yo les dejé, miren, ustedes tienen como material obligatorio para esto, para leer, subido al campus, el libro de Bergali, donde está este tema, o sea, la sociología funcionalista. Ahí lo tienen para leer. Como soporte de la clase, aparte, yo les dejé un PowerPoint, con todo un sistema de diapositivas que explican en placas más o menos el mismo recorrido que acabo de dar yo. En la clase inaugural también les dejé un PowerPoint, que es un poco un tentempié de la materia, y está desarrollado positivismo e iluminismo, pero tienen ahí unas ideas ya iniciales de lo que es la sociología funcionalista. Tienen un poquito planteado lo que es la idea de la anomia, los autores que atraviesa esta corriente, y aparte el PowerPoint propio de la clase de hoy, que ya está subido. ¿Está bien? Ya lo tienen disponible en el campus. Vale decir, primer PowerPoint de la clase inaugural, una partecita como para hacer una lectura inicial del tema, el PowerPoint que les dejamos entero de sociología funcionalista para la clase de hoy, que ya está subido también, del libro de Bergali, las páginas respectivas, lo buscan, fácilmente individualizables los autores, y está disponible ahí en PDF en el campus. El mail mío, por cualquier duda que quede, y en general para el examen, tratamos de no movernos de esto que está dado en clase hoy, en el Power y en ese material obligatorio. Nos vamos a manejar con eso. ¿Está bien? ¿Dónde suben? La grabación no sé dónde está disponible. Creo que queda disponible en el campus. Después se pincha y directamente hay como un link en el campus donde uno puede ir a la clase, a esto que queda filmado, ¿no? No sé si esa era la pregunta de Ailén Nowak.
¿A eso te referías, Ailén? Bueno, si no hay más cuestiones, le damos cierre porque fue bastante intenso el tema, ¿eh? Y quedamos al habla la semana que viene, en principio. No habría clases, la anterior la subieron a YouTube. Bueno, y esta también se subirá a YouTube. No habrá clase sincrónica en la clase del 25, sino multimedia. Y lo mismo 9 de octubre. Políticas de seguridad 9 de octubre, marxismo el día 25 de septiembre. Salvo alguna necesidad que ustedes tengan, yo no tengo problema en conectarme. Conmigo, en clase sincrónica, yo las clases las doy todas sincrónicas, nos vamos a estar viendo el día 2 de octubre ya, para ver reforma legal y medios de comunicación. Ese es el próximo tema que damos en este mismo escenario y contexto, que sería conectándonos a este link de Zoom, el día 2 de octubre, 16:45 horas. Bueno, si no hay nada más, les mando un saludo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Chao, doctor, buenas tardes. Hasta luego. Ya te vamos.